Bien, bueno, agradecemos como familia la invitación para compartir. Pensábamos que era un grupo pequeño, pero ya hay muchos conectados, un grupo grande. Así que bueno, agradecemos al Señor por este día sábado, em, por poder compartir con ustedes en esta hora. Y bueno, el título del tema, cierto, es bastante ambicioso porque principios bíblicos y estrategias para la formación de los hijos es como la vida, o sea, es algo muy grande, ¿sí? Pero a lo menos pretendemos que las ideas que vayamos a compartir eh, puedan servir, ¿cierto? Y puedan ser a lo menos un pequeño granito de arena para ayudar en las familias cristianas adventistas que esperan la venida de Jesús, ¿sí? Bueno, Marcos Gatica es mi nombre, soy adventista también de unos 13 años aproximadamente, casado con Rocío, y tenemos una pequeña de 1 año y medio que se llama Amparo. Esa es nuestra familia. Y contento nuevamente, ¿cierto?, de poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a compartir este tema, que insisto, es muy ambicioso el título. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero a lo menos vamos a plantear un par de ideas centrales. Y la base de las ideas que vamos a compartir hoy están en la Biblia principalmente, y también están en un libro maravilloso que es de Ellen White, eh, que se llama Conducción del Niño, ¿ya? Citas recopiladas, ¿cierto?, que dejó ella sobre distintas temáticas que sin duda son un tremendísimo aporte y pueden ser una ayuda, una guía, una base para todos aquellos que tienen familias y tienen hijos de las distintas edades, ¿ya? Así que bueno, vamos a hacer una oración y vamos a partir, ¿ya? Oremos. Querido Dios, en esta hora agradecemos nuevamente por estar reunidos este día sábado y poder, aunque sea virtualmente, pero poder compartir de tu palabra. Hay muchas familias, personas conectadas y agradecemos, Señor, esta oportunidad. Oramos nuevamente por los pedidos que se han hecho, de manera particular en esta hora, que tu Santo Espíritu pueda impresionar nuestra mente para que estos principios que vamos a compartir podamos aplicarlos en cada uno de nuestros hogares. Damos a ti, agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, voy a estar mirando así como hacia el lado en algunos momentos porque tuvimos algunos problemas también con la señal. Estoy aquí con otra pantalla viendo la presentación. ¿Ya? Bueno, vamos a partir, ¿cierto? Hablando de dos principios bíblicos muy importantes que son macro, pero que nos dan la base, ¿cierto?, de la presentación del día de hoy, ¿sí? La Biblia está llena de principios bíblicos, versículos, citas, ¿cierto?, que son como una base o algo que trasciende, ¿cierto? Y que es aplicable para nuestra vida. Y la familia, sin duda que es un tema sobre el cual podemos aplicar muchos principios que están en la Biblia. Lo primero que queremos decir es que la familia, los hijos, los esposos, ¿cierto? Los matrimonios y los hijos son un plan divino, ¿sí? Son un plan divino. Vamos a ir al libro de Génesis. Los invito a todos a estar muy atentos en esta primera parte con sus Biblias. Los quiero invitar a que busquen el libro de Génesis, ¿sí? Y vamos a leer Génesis 1, versículo 26 al 28, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, iniciando
el texto bíblico en el capítulo 1 de Génesis, antes de la entrada del pecado en este mundo, ¿cierto? Cuando todavía estaba delante este plan perfecto, entonces encontramos la institución, la creación de la familia, ¿cierto? Forma Dios al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y también les da esta bendición y esta señal, esta invitación, ¿cierto? Dice que los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces entendemos ahí también que viene toda la procreación y toda la construcción de las familias a través de los hijos y así por las generaciones hasta el día de hoy. Entonces, eh, es un plan de Dios. La familia, los hijos son un plan divino. ¿Sí? Y miren, más adelante, ¿cierto? Y haciendo alusión a esta unión entre el hombre y la mujer, en el capítulo 2, ¿cierto? Y el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? En otras versiones dice, y serán uno solo. Entonces, aquí está nuevamente la unión, ya a través por las generaciones, ¿cierto? La unión del hombre y la mujer para conformar una familia y podemos ver claramente que esto es un plan de Dios y fue estructurado desde el inicio de nuestro mundo. Ahora miren, hay un versículo muy conocido y muy bonito que nos habla acerca de los hijos. El Salmo 127, versículo 3, nos dice, ¿herencia de quién? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Quién es el que provee los hijos? El que da la oportunidad a los matrimonios para que tengan hijos. Es Dios. Herencia, Jehová, son los hijos. ¿Sí? Él ha provisto, ¿cierto? Y ha eh, formado, construido las condiciones para que los matrimonios puedan tener hijos. Entonces, la familia es un plan divino. Y ahora viene la primera pregunta, ¿cierto? Para que cada familia pueda reflexionar. Esto es un plan divino. Ahora nos preguntamos, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el lugar que tiene nuestra familia en nuestra vida? ¿Cuál es la prioridad que tiene la familia en nuestra vida? ¿Sí? Hay muchas otras cosas que son muy importantes, ¿cierto? Y que son también parte del plan divino, como por ejemplo, que podamos observar, que podamos guardar los mandamientos de Dios. Eso también es un plan de Dios para los hombres. Y consideramos a eso como algo muy sagrado, muy importante, muy relevante para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hagamos la reflexión, ¿cierto? Bueno, la familia, el cuidar de nuestra familia, el tener una familia eh, y poder llevarla y conducirla como Dios quiere, es parte también del plan divino. ¿Qué lugar, qué prioridad, qué cuidado, qué trato doy a mi familia? Que también es un plan divino. ¿M? Entonces, esa es una primera pregunta que cabe en este tema y que espero que también cada uno de nosotros pueda analizar. Obviamente, ¿con qué sentido? En el sentido de hacerlo mejor, ¿sí? Que es lo que Dios quiere. Entonces, ya tenemos aquí una primera idea, primer principio, y que es que la familia es un plan de Dios para eh, cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, algo muy importante, las familias, los seres humanos, ¿cierto? Debemos eh, vivir, debemos sustentarnos, debemos eh, tener las condiciones básicas para la vida, ¿cierto? Y debemos ser sustentados. Entonces, los quiero invitar a que cada uno busque en su Biblia el libro de Mateo, el capítulo 6. En Mateo, el capítulo 6, encontramos declaraciones, ¿cierto? Eh, que son muy aplicables a la familia. A lo menos en mi Biblia, el subtítulo dice aquí, confianza en Dios. Vamos a leer, ¿cierto? Y a comentar Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 30, aunque sabemos que este texto va del 25 al 34, ¿sí? Encontramos el versículo 33, muy famoso e importante, de poner a Dios en primer lugar. Y quiero hacer énfasis en los primeros versículos para dar el contexto y aplicarlo también a la familia.
Mateo 6, versículo 25 en adelante, dice, por tanto les digo, no te angusties por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo, qué has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Sí? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Después del versículo 28, y por el vestido, ¿por qué te angustias? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo aplicamos esto a la familia? ¿Qué conexión hay? Aquí nos deja claro un punto muy importante. Dios es el encargado de sustentar la familia. Dios es quien provee el trabajo. Dios es quien provee el sustento diario, el alimento, la habitación donde cada uno de nosotros vive. Él es quien provee y da todas estas oportunidades. Entonces, eh, eso es un punto a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay también un engaño del enemigo para destruir las familias. ¿Cuál es ese engaño? Vamos al libro de Marcos, capítulo 4 y versículo 19. Marcos capítulo 4, el versículo 19 dice así, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Sí? Hablando aquí de la parábola del sembrador, y dice, es cierto, desde el versículo 18, los que fueron sembrados entre los espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los afanes de este siglo. Interesante esa declaración. Y queremos hacer el contexto y bajar un poco estos versículos a la realidad de las familias de hoy. ¿Cómo están viviendo las familias hoy en día? ¿Cuánto tiempo dedican al trabajo y cuánto tiempo dedican para la formación de los hijos? Para cultivar el matrimonio, la familia. ¿Sí? Ese es el engaño del enemigo el día de hoy. Uno de los tantos engaños, ¿cierto? Los afanes de este siglo. ¿Cuántas familias, cuántos padres, ¿cierto? Creyendo que están entregando todos sus hijos, dedican toda su vida solamente al trabajo y descuidan, ¿cierto? Descuidan lo más importante, a Dios, poner a Dios en primer lugar y cultivar esta religión, ¿cierto? Práctica en el hogar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué leemos Mateo 6? Porque aquí tenemos un llamado y un principio de parte de Dios. Que las familias sean familias de fe, que pongan a Dios en primer lugar, ¿cierto? Y que confiemos que Él es quien nos sustenta y nosotros, ¿cierto? Hacer la parte que Dios nos ha encargado. La construcción de nuestras familias, la formación de los hijos, la preocupación, poner este plan divino como algo importante y no como algo solamente secundario o sobre lo cual nos preocupamos cuando termina el día o cuando ya acabé todos mis otros quehaceres o cuando ya dejé todos los últimos momentos del día, ¿cierto? Cuando ya estoy agotado, bueno, ahí dedico un poco el tiempo a la familia. ¿M? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pongamos a la familia como algo relevante y primordial en nuestra vida. Y no solamente tiene que ver con tiempo, sino que tiene que ver con actitud, ¿sí? Con concentrar nuestra mente y nuestra atención, nuestras capacidades cuando estemos compartiendo con nuestra familia. ¿Sí? Entonces, en Mateo 6, Dios ha prometido dar todo lo necesario, ¿cierto? Las oportunidades, los trabajos, los recursos, los ingresos,
Todo lo material y lo tangible, Dios ha prometido darlo a las familias. Nosotros debemos darle el papel que corresponde a Dios en primer lugar y luego también a preocuparnos por ellos, por nuestras familias, ¿sí? Ahora miren, solamente voy a, voy a leer algo muy pequeño, un artículo de muchos que se pueden encontrar en la red. Este es un artículo, ¿cierto?, de una revista científica respecto a la familia y la condición en nuestro país actual. ¿Qué es lo que dice? Chile ostenta récord, Chile ostenta récord de horario de permanencia de los trabajadores en sus respectivos trabajos, equivalente a más de 100 días al año. Hay una creciente incorporación femenina al trabajo y mecanismos socializadores infantiles debilitados. Incremento del divorcio, disminución del tamaño de la familia, aumento de las mujeres de jefas de hogar y familias monoparentales, aumento también de la depresión, del estrés laboral y del suicidio. Y todo ello aumenta las posibilidades de conflicto entre la familia y el trabajo. Esto es algo escrito por investigadores, ¿cierto?, chilenos, sobre la condición de las familias en nuestro país en el día de hoy, ¿cierto?, en la actualidad. Solamente para que demos un vistazo, ¿cierto? Y te pongamos en contexto lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Cierto? ¿El trabajo está siendo una bendición para nosotros o una maldición? ¿Sí? Y es ahí donde las prioridades deben tomar el lugar correcto en nuestra vida. Dios en primer lugar, el cuidado y la protección de nuestra familia, y luego también cuando somos familias de fe y ponemos las cosas en un lugar correcto, entonces Dios se encarga de proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos el primer principio, la familia, un plan de Dios. Y Dios como el sustentador de nuestra familia y nosotros llamados a ser familias de fe, que ponen cada cosa en su lugar, pero ponemos las prioridades también en el lugar correcto. Dios en primer lugar, el cuidado por nuestra familia y con fe en que Dios provee y da también de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Mm? Ahora, ojo, algo muy importante, y hay también eh, un colega que es psicólogo, que es Gerardo Payán, que él tiene un sermón acerca de esto, ¿sí? Y él utiliza este mismo cita para compartir lo siguiente, ¿sí? Que cuando los padres no ponen en primer lugar a Dios, sino que ponen en primer lugar el trabajo y empezamos a girar en la mecánica de que nosotros somos quienes proveemos, ¿cierto? Y nuestro hogar y de que todo el sustento material depende de nosotros y no ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué le estamos enseñando a los hijos? Que no debemos depender de Dios, que Dios, ¿cierto?, es alguien tal vez complementario en nuestra vida, ¿sí? Y que podemos vivir sin Él. Entonces, luego esto también trae las consecuencias. Bueno, es una idea para ampliar mucho, pero aquí tenemos este primer principio. Entonces, la familia es un plan de Dios. Segundo punto, la importancia del ejemplo familiar, ¿sí? Hay una máxima trascendental que implica a todos los seres humanos porque fuimos construidos, hechos así por Dios, y es que aprendemos, menos en un inicio de nuestra vida y en gran parte de nuestra vida, aprendemos por imitación. Los hijos son y se forman desde lo que ven en los padres. Vamos a la Biblia y después también vamos a extraer algunas citas de el libro Conducción del Niño. Génesis nuevamente. Vamos a leer sobre un personaje muy importante de la Biblia que es Abraham. Génesis capítulo 18 y versículo 19. Y Alex. Génesis 18, 19. ¿Qué dice Dios acerca de Abraham? Ojo, que esto lo dijo Dios acerca de Abraham. Dice, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿En qué iba a mandar, cierto? Abraham, en que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Entonces hay aquí un mandato a los jefes del hogar. Somos los hombres, ¿cierto? Los esposos encargados y comisionados por Dios. ¿Para qué? Para enseñar a la familia, para que la religión se cultive dentro del hogar, para poder instruir y enseñar a los hijos, ¿cierto? Y a la casa en general. Pero esto no solamente a través de palabras, sino también muy fuertemente a través de las acciones, ¿sí? Bien, miren lo que dice, lo que aparece aquí, ¿cierto? En conducción del niño acerca de Abraham. Dice, Abraham fue llamado el padre de los fieles. Entre las cosas que lo convirtieron en un notable ejemplo de piedad se encuentra la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios en su hogar. Y miren lo que dice Ellen White, cultivaba la religión de la familia, ¿sí? Cultivaba religión. El hogar y la escuela eran uno. Los amantes corazones del padre y la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así éstas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello, ¿sí? Entonces, este concepto, ¿cierto?, de cultivar la religión de la familia, ¿sí? Cultivar es un proceso delicado que se hace con cuidado, que no es algo, digamos, ocasional, sino que es algo de proceso, de procedimiento que se hace, ¿cierto?, con mucha detención. Entonces debemos reforzar y llevar esto para nuestros hijos. Somos encargados y comisionados de parte de Dios. Miren, ahora, ¿por qué hablamos del ejemplo? Porque aprendemos principalmente por imitación. Es lo que dice Ellen White. Ejemplifiquen los principios cristianos en el hogar. Los niños imitarán a los padres. Aquí un llamado dice, padres y madres, son ustedes maestros, sus hijos son sus alumnos. Miren lo que dice, y algunas herramientas, ¿cierto?, para enseñar a través de la imitación. Dice, el tono de vuestra voz, su conducta y su espíritu son copiados por sus pequeñuelos, dice él. Entonces, desde el tono de voz, la actitud que ponemos, ¿cierto? Nuestras miradas, nuestros gestos, todo lo que hacemos es algo que enseña a los demás, ¿cierto? Y que enseña principalmente a los hijos. Ahora, yo les quiero decir algo. Hay varios pasajes que aquí hablan acerca de la educación para los niños pequeños. Pero ojo y cuidado, esto aplica para todas las relaciones humanas y principalmente esposa y el esposo y los hijos en todas las edades, ¿sí? Volumen de voz, todo lo que nosotros transmitimos gestualmente, corporalmente, cuando hablamos, comunica mucho y dice mucho de lo que queremos transmitir. Entonces, aquí dice que debemos tener un cuidado importante también en esto. Dice, los hijos imitan a sus padres, por lo tanto, debiera tenerse gran cuidado de presentarles modelos correctos. Y aquí hacemos también paramos un poquito en la presentación y hacer el análisis. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo, cierto? Mi familia. Y si decimos que el padre y los padres en general deben cultivar la religión en el hogar, y debe haber un mensaje coherente. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. No podemos hablar de Dios, no podemos pretender transmitir conocimiento bíblico o una fe y una esperanza si nuestro tono de voz, si nuestras acciones, si nuestro comportamiento durante el día a día es hostil, es con palabras ofensivas, es con un trato áspero, es con sin entregar un ejemplo que sea contundente, que vaya acompañando nuestras palabras. Si queremos transmitir, si queremos formar a nuestros hijos, entonces debemos acompañar esta fe, ¿cierto?,
con acciones que vayan en la misma dirección. Cuando lo que predicamos va en una dirección contraria a lo que decimos, a lo que hacemos, perdón, se genera un cortocircuito en quien observa esto. Y esta contradicción solo genera incertidumbre. ¿M? Y ante esta incertidumbre sobre qué seguir, lo que escucho o las acciones que veo, el ejemplo queda mucho más fijado en la mente y en el accionar próximo de los niños. Por lo tanto, lo que hacemos debe acompañar coherente también lo que decimos. Padres y madres siempre debieran presentar en la familia, delante de sus hijos, el ejemplo que desean que imiten. Debieran manifestarse mutuamente un tierno respeto en palabra, apariencia y acción. Y aquí tal vez hay algo súper importante para la formación de los hijos, el amor que demostramos entre esposo y esposa. ¿Mm? Hay seguridad, aquellos niños que ven a padres que se aman y que lo demuestran, no solamente que lo dicen, ¿sí? O que lo expresan cuando hay otras personas externas en el hogar, sino que en el cotidiano, cuando en la familia hay padres que se demuestran el cariño y que se tratan con cariño y con respeto, eso da una seguridad a los niños, da una confianza, ¿cierto? Certidumbre de que están en un lugar seguro, que los cobija, que los ayuda y que también va a permitir su desarrollo. Entonces, esto es súper importante y pueden parecer cosas eh, externas, pero la verdad es que esto es el corazón y es el centro. Todo lo que queramos, todo lo específico que queramos instruir a nuestros hijos debe ir acompañado con esto. Si no, muy difícil que las otras lecciones puedan ser incorporadas. ¿Sí? Bien, dice, em, debe ser evidente en el hogar que a los padres los rige el Espíritu Santo al presentar a sus hijos el carácter de Jesucristo. Son fuentes, dice, son fuertes las facultades de la imitación y cuando esta facultad es más activa es en la niñez y en la juventud. Aquí debieran presentarse un modelo perfecto delante de los hijos. Entonces, la importancia, ¿cierto?, de la imitación. Por lo tanto, la importancia de las acciones, ¿cierto?, y del predicamento que vayan en una sola dirección. Estos son principios que trascienden y que pueden ayudar a todas las familias con hijos de todas las edades. Primero, dijimos que Dios es quien plantea este plan de la familia, por lo tanto, si es un plan de Dios, debemos darle la importancia que requiere, que le damos a todas las cosas que vienen de parte de Dios. Debe tener una importancia, algo central en nuestra vida. Y además de eso, debemos comprender que Él es quien nos provee y nosotros debemos hacer nuestra parte en la familia. Por otro lado, otro principio bíblico que tiene que ver con la importancia del ejemplo familiar, que es lo que nosotros estamos expresando y dando a conocer a través de nuestra conducta a los hijos que Dios nos ha dado. Y eso debe ir en el mismo sentido que nuestro trato amoroso, amable, cariñoso, con respeto, con cuidado hacia ellos y también de esposos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dijimos, ¿cierto?, que íbamos a hablar de algunos principios bíblicos y también de algunas estrategias. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la palabra estrategia, que es un concepto así bien amplio, pensamos sencillamente en lo siguiente: una acción que es planificada y que tiene un objetivo que alcanzar. ¿Sí? Y aquí también citamos algunos extractos, ¿cierto?, de distintos capítulos de conducción del niño que nos dan una guía al respecto. ¿Sí? Algunas estrategias que pueden ayudar a los padres para la formación de los hijos. Dice, si los padres comprendieran que nunca quedarán libres de la responsabilidad de educar y formar a sus hijos para Dios, si hicieran su obra con fe, colaborando con Dios, mediante, ¿qué cosa? Dice, la oración ferviente y el trabajo.
tendrían éxito en llevar a sus hijos al Salvador. Entonces, esto es muy interesante y a lo menos es mi experiencia cuando leo los escritos de Ellen White sobre la familia. Hay muchas, hay muchas cosas que ella dice, ¿cierto?, que deben suceder en él. Ahora, ¿qué es lo importante? Leer con mucha atención para encontrar donde ella plantea las acciones que nos van a llevar a ese ideal. ¿Qué es lo que plantea aquí? Nos dice que somos padres para toda la vida. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la estrategia, la acción para planificadamente llevar adelante para alcanzar un objetivo? Nos dice aquí la oración ferviente y el trabajo. ¿Qué trabajo? En la formación, ¿cierto? Cultivar la religión en el hogar, la formación de los niños. Pasos específicos están detallados en todo el libro, pero este trabajo debe hacerse de parte de nosotros y también la oración ferviente. ¿De qué manera? Continuemos, ¿cierto? Eh, y vamos a hablar de dos puntos importantes, la oración familiar y el culto familiar. Miren lo que dice Ellen White. Cada familia debiera erigir su altar de oración. Tenemos un lugar en casa donde poder orar, un lugar apartado, específico, ¿cierto? Donde podamos orar. Entonces Ellen White, como una educadora, nos dice, padres, tengan un lugar para la oración en el hogar. Dice, cada familia debiera elegir un altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hay quienes en el mundo necesitan de la fortaleza y el ánimo que da la religión, son los responsables de la educación y de la preparación de los niños. Tanto debemos estar constantemente yendo a Dios en oración y tener un lugar especial para que todos puedan orar. ¿Sí? Y los niños deben ver orar a los padres, sobre todo los pequeños y los grandes también, por supuesto. Nuestra experiencia es con nuestra hija, que tiene 1 año y medio, y ella, ¿cierto?, se pone de guatita cuando vamos a orar y junta sus manitos porque ve también que nosotros rodillamos y también oramos constantemente con ella. Entonces, ella va imitando, ¿sí? Y esto debe ser incorporado desde la más tierna infancia en adelante con los hijos, ¿sí? Pero debe haber un lugar para la oración, acciones concretas, ¿cierto? Para poder fortalecer la religión en el hogar y la formación de los niños. Padres y madres necesitan buscar a Dios por la mañana y por la noche en el altar de la familia para que podáis aprender, para que podáis aprender a enseñar a sus hijos con sabia, tierna, digamos de manera sabia, tiernamente y amorosamente. ¿Sí? Y aquí nos habla, eh, ahí está también, el culto familiar. En cada familia debería haber una hora fija para los cultos matutino y vespertino. Qué desafío, ¿sí? Pero es una estrategia, ¿sí?, sobre la cual Ellen White dice que esto da muchos resultados. Si queremos formar a nuestros hijos, debemos instaurar en nuestro hogar culto en la mañana. Si esto parece una tarea titánica para algunos, partir de a poco, pero debemos alcanzar esto que Dios nos pide para poder formar a nuestros hijos de la mejor manera. Y cuando los hijos también se sujetan a los padres y acceden a participar en este culto, ¿cierto?, que está propuesto para la mañana y para la tarde, cuando los hemos tratado con amor, cuando la religión no solamente es algo hablado, sino que es algo que se practica en el hogar a través del amor, del cariño, del cuidado, de la escucha activa, de la contención, ¿sí?, de los vínculos más preciosos. Eso lo que da toda la base para lo demás que queramos enseñar. El culto, familia, las estrategias más competentes para la formación de los hijos. Invitación, parte de Dios para nosotros. Puntos importantes. Dice, el padre es el sacerdote de su casa y él es el que debe dirigir el culto matutino y vespertino. Los jefes de la familia deben ocuparse especialmente en que esta hora del culto sea sumamente interesante. Miren las palabras que ocupa. Otros consejos así, directos.
elige el padre una porción de las escrituras que sea interesante y fácil de entender. Ojo con eso, para hacer el culto. Serán suficientes unos pocos versículos. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado y la oración que debe elevarse sea corta y al punto. Lo dice Ellen White, para cultos en la familia. Una porción breve de las escrituras, cantar algunas estrofas de una alabanza o un himno animado y además de eso, una oración concisa y al punto. Y está. Llevemos esto adelante, veremos cómo será más fácil la acción y el fortalecimiento de nuestros hijos. ¿Sí? Esto requiere esfuerzo. Insisto, para algunos puede ser tarea titánica y difícil, pero si ponemos todo nuestro esfuerzo en hacer esto, el Señor también premiará en su tiempo con el carácter y el desarrollo de los hijos. Bien, eh, respecto a la relación con los hijos, ¿sí? Yo los quiero invitar a leer el capítulo 44 de Conducción del Niño, sobre todo porque habla de la disciplina y habla de un tema súper comentado, a lo menos, que tiene que ver con la disciplina correctiva. Yo los quiero invitar a que puedan leer con paciencia, con detención ese capítulo y van a encontrar cosas fascinantes. Eh, para aquellos que tienen hijos tal vez adolescentes o hijos que presentan dificultades para obedecer a los padres o que cometen muchos errores a diario, como todos los niños, ¿sí? Por su experiencia y porque están siendo formados. Dice, antes de corregirlos, pidan a solas al Señor que ablande y subyugue el corazón de sus hijos y que les dé sabiduría para tratarlos. Nosotros los padres. Miren lo que dice Ellen White. Ni en un solo caso he sabido nunca que haya fracasado este método. O sea, es un método que ella plantea antes de corregir a los hijos. Oremos a solas con Dios y pidamos que Él ablande el corazón de ellos y que a nosotros nos dé sabiduría para poder tratarlos. ¿Sí? Y miren lo que dice, y esto también es algo muy, muy significativo. No puedes hacer que un hijo comprenda las cosas espirituales cuando el corazón está conmovido por la pasión. Cuando hay un momento de ira, cuando hay un momento de rabia, cuando hay un momento de llanto intenso en los hijos, no podemos pretender en esos momentos introducir o hacerles saber que deben cambiar porque Dios dice esto o aquello. ¿Sí? Dice que ellos no pueden comprender las cosas espirituales cuando están agitados o conmovidos por la pasión. Entonces, en esos momentos es donde debe entrar, ¿cierto? Y debemos ser un bálsamo, un tranquilizante, debemos actuar para apaciguar, para que estas emociones que están tan intensamente en la vida de ellos en esos momentos, para que vayan bajando y vayan disminuyendo. ¿Sí? Y eso es a través de un trato cariñoso, amable, cuidadoso, de contención, de ayuda con los hijos. Cuando eso se da, entonces el ejemplo y la conexión, el vínculo que propone Dios entre los padres y los hijos está. Y cuando ese canal está estrecho, cuando esa conexión está hecha, luego de eso, entonces sí, todos los otros principios bíblicos, ¿cierto? Y cristianos que Dios nos ha dado para inculcar a los hijos pueden ser entregados. Pero no cuando están, ¿cierto? Los ánimos o está la intensidad de las emociones en el pic. ¿M? Un punto muy importante para tener presente. ¿Qué más vamos a decir? No quiero alargarme tanto, ya han pasado varios minutos. Miren lo que dice. Quizás sus hijos en algún momento hayan hecho algo que demande castigo, pero si los tratas con el Espíritu de Cristo, los brazos se ceñirán a tu cuello, se humillarán delante del Señor y reconocerán su error. Y esto es suficiente. Entonces ya no necesitan castigo. ¿Cuál es el llamado para los padres? Actuemos con el Espíritu de Cristo, actuemos pacientemente, con humildad, de manera tranquila, poniendo, ¿cierto? ¿Cierto? Pidiendo a Dios que ponga en nosotros el Espíritu de Cristo. Hacemos eso
muchos castigos, ¿cierto? Serán eh, evitados. ¿Por qué? Porque esta actitud de parte de los padres hará que los hijos reconozcan su error, reconozcan también, se humillarán delante de Dios, dice Ellen White, y eso, ¿cierto? Bastará y será suficiente. Entonces, si nosotros luchamos por asirnos, por aferrarnos a Dios cada día para que Él nos ayude a actuar con el Espíritu de Cristo con nuestros hijos, esta lección, esta formación será trascendente y los podremos ayudar de manera verdadera. Reprochen, dice escritora cristiana, pero de forma afectuosa. Los que tratan con jóvenes, miren lo que dice, los que tienen hijos más grandes, los que tratan con los jóvenes debieran ser, no debieran ser de un corazón duro, sino, miren lo que dice, afectuosos, tiernos, compasivos, corteses, atrayentes y sociables. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que deben pulirse al máximo para enfrentar, ¿cierto? O para querer formar a los hijos, los padres. Somos nosotros los llamados por Dios para mejorar, para crecer, para fortalecernos en Él y de esta manera poder dar un buen ejemplo y formar a nuestros hijos en todos los demás ámbitos. ¿Ya? Bien. Los que tienen hijos más grandes se preguntarán, y los que ya hemos cometido muchos errores, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Será que es momento todavía o ya es demasiado tarde? Miren, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1 nos dice, mirad cuán amor ha dado el Padre al, ¿cierto? Para que seamos llamados hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, seamos llamados hijos. A pesar de que pasa el tiempo desde que conocemos al Señor, nunca somos llamados nietos, ¿cierto? O sobrinos, o conocidos, ¿cierto? Para Dios somos llamados siempre sus hijos. Esta relación padre e hijo se mantiene siempre. Y en nuestra vida terrenal, bien, relación padre e hijo se mantiene por siempre. Nunca es tarde para aplicar lo que Dios nos pide que hagamos. Siempre hay esperanza, siempre hay nuevas oportunidades. Tendrán que cambiar las formas, dependiendo de la edad de los niños, de los hijos, pero siempre hay una oportunidad para aplicar lo que ya hemos comentado el día de hoy. ¿Sí? Y volvemos a leer la cita del principio. Si los padres comprendieran que nunca quedarán libres de la responsabilidad y de la responsabilidad de educar y formar a sus hijos para Dios, que leíamos al principio. Siempre podemos aplicar esto y querer llevarlo adelante. ¿Sí? Ahora, ojo, cada etapa tiene sus maneras. Ellen White nos dice, cada hijo traído a este mundo aumenta la responsabilidad de los padres. Han de estudiarse su temperamento, sus tendencias y sus rasgos de carácter. En otra cita vuelve a decir, estudien la edad, el carácter y el temperamento de sus hijos. ¿Por qué nos llama a estudiar la edad de los hijos? Porque a medida que van creciendo, van pasando por distintas etapas de desarrollo. Y para las distintas etapas de desarrollo hay distintas maneras de llegar a ellos. ¿Sí? Entonces es importante tener esto en cuenta, pero siempre se puede hacer algo para mejorar, eh, para llevar esta relación entre padres e hijos que Dios quiere. ¿Sí? Por último, cuando los puentes están muy cortados, cuando hay un distanciamiento tal con los hijos que parece que dentro del hogar existieran enemigos, Dios nos invita a que tomemos la iniciativa. Mateo 5:44 deja un principio que se aplica para el amor, ¿cierto? Dice que es del amor hacia los enemigos y nos habla de 4 acciones que debemos llevar adelante. Esto aplica también cuando hay una relación rota dentro de la familia. ¿Cómo nos dice Dios que debemos actuar con ellos? Dice, que aquí hay cuatro acciones que debemos llevar adelante. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Vamos a leer la cita para entenderlo mejor, así rapidito. Dice, ¿cierto? Amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os odian y orad por aquellos que ultrajan y os persiguen. Si hay una relación rota dentro del hogar y la comunicación está cortada, entonces debemos aplicar estos cuatro principios. Amar, bendecir, orar y hacer el bien. ¿Cómo? ¿De qué manera? Esa es su labor, porque cada uno conoce a su familia. Debe hacer el esfuerzo. ¿Cómo voy a amar a este hijo con el cual estoy peleado? ¿Cómo le gusta a él que lo amen? ¿O cómo le demuestro mejor mi cariño? ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿Qué palabras voy a referir hacia él? ¿Cómo voy a hacerle el bien? ¿De qué manera logro llegar a él? ¿Cierto? Y además, orar por él, ¿sí? O por ella. Entonces, son principios bíblicos y también del espíritu de profecía que podemos encontrar para llevar adelante esto. Bueno, mis hermanos, no me quiero explayar más. Quiero llegar hasta aquí. Espero que el Señor nos pueda ayudar en esta labor. Insisto, es un tema muy grande. Hoy día quisimos solamente recoger un par de principios bíblicos y algunas estrategias que podemos utilizar para la formación y para la relación con nuestros. Que el Señor les bendiga grandemente, pueda acompañar en esta labor, que es la más importante que Él también nos ha encomendado, eh, y sigamos orando los unos por los otros y también por nuestras familias. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Y bueno, las citas y todo lo de la presentación se los voy a compartir eh, para si alguien puede servirle, ¿cierto? Pero desde ya invitarlos a acercarnos y aferrarnos cada vez más a Dios. Estudio de su palabra y también para los que forman hijos, conducción del niño, un manual que no debe fallar. ¿Ya? Eso, mis queridos hermanos.